Buenos días, ¿cómo presentar están? su actuación en COVID-19. Adelante, doctor. Buenos días, gracias por la invitación. Un momentito, a ver. Ok. Bueno, como todos sabemos, eh, actualmente estamos pasando por una crisis mundial con respecto a esto de la enfermedad del COVID-19 y cada uno de nosotros y cada especialidad, principalmente las especialidades de emergencia, hemos tenido que... Oh, un momentito. Espera un ratito. Cada uno de nosotros, cada especialidad médica ha tenido que soportar y revalorar las acciones y funciones que tiene cada uno de nosotros. Una de las especialidades que en esta pandemia ha adquirido una relevante importancia es la de anestesiología por lo que implica con respecto a la vía aérea. Entonces, nuestra vía aérea es la que tenemos que proteger, la que tenemos que saber en qué momento intubar y cómo intubar. La mayoría de los participantes acá somos médicos, entonces vamos a poder realizar una conversación con el argot de médicos principalmente para que se nos haga un poco más fluido, ¿no? La intubación endotraqueal en COVID, como todos sabemos, es de altísimo riesgo por los aerosoles que despide y no solamente ellos, sino el riesgo que tenemos para todos los trabajadores de salud que estamos involucrados en una atención, ya sea técnicos, enfermeras, hasta el mismo personal de ambulancia. Todos los que estamos involucrados tenemos el riesgo, y mucho más cuando vamos a realizar una actividad como la intubación, ¿no? El problema no solamente, aparte del personal de salud, también es para el mismo paciente, porque puede ser que lleguen pacientes que no requieren intubación y lo intubamos, o que requieren la intubación y lo intubamos muy tarde. Entonces, la disquisición y la valoración del paciente se tiene que hacer bajo parámetros estrictamente importantes, ¿no? La Asociación de Anestesiólogos a nivel mundial ha dado unas recomendaciones con respecto al momento de la intubación, ¿no? Pero para ello, la parte técnica, netamente técnica de la intubación requiere unos procedimientos previos y reconocimientos de los mismos. El hecho de reducir solamente las cirugías y procedimientos invasivos ya de por sí es una actividad en la cual nosotros vamos a sacar un gran provecho. ¿Por qué? Han habido casos ya actualmente que han habido complicaciones posteriores a cirugías. Hay un caso que estuve muy pendiente hasta hace unos días de un paciente que se hizo la banda gástrica y lastimosamente el paciente se complicó, adquirió el COVID durante la hospitalización, está en UCI, esperemos que aún vaya bien, y a eso me refiero, ¿no? O sea, nosotros en estos momentos, al realizar cirugías, generamos dos tipos de complicaciones. Uno, el riesgo de la misma propia cirugía, o el riesgo actualmente de los medicamentos. Sabemos que no tenemos medicamentos, principalmente los relajantes musculares y los hipnóticos, como Propofol, Rocuronio, Becuronio. Se está tratando de usar algunos medicamentos alternos, pero complicaría el manejo, ¿no? Ello mismo nos conlleva a pensar de que algunos procedimientos que realizamos tendrían que ser de una manera óptima, no más que oportuna, óptima. O sea, saber en qué momento deberíamos realizar un procedimiento, como más adelante lo voy a explicar. Es importante tener un trabajo de anestesia para la evaluación y reevaluación de los casos, para saber qué es lo que nos falta, para saber cómo hemos hecho. Si es que tenemos una intubación o un procedimiento anestésico exitoso, siempre tendríamos que hacer una retroalimentación para saber qué es lo que pudo haber sido mejor. Y para ello es necesario un ambiente, ¿no? Un ambiente para discutir y reconocer los errores, porque siempre esto está en un cambio continuo, ¿no? Con respecto en sí, propiamente, del manejo de la vía aérea, nosotros los anestesiólogos seguimos las recomendaciones de la ASA, de la Asociación Mundial de Anestesiología. Tiene muchas características y es muy libre para el manejo y el uso de los medicamentos, puesto que los medicamentos van de acuerdo al paciente. Pero sí tenemos un parámetro lineal en la cual nosotros podríamos seguirnos, ¿no? También el ASA recomienda de que las máquinas de anestesia, ustedes saben de que actualmente ya no tenemos ventiladores, entonces en un momento se pensó el uso de las máquinas de anestesia para suplir la falta. El problema de esto es que las máquinas de anestesia no están preparadas para ser ventiladores mecánicos
y las máquinas de anestesia tienen unos sensores diferentes a los del ventilador mecánico. Para ello, a pesar de ello, las máquinas de anestesia, nosotros cuando las vamos a utilizar necesitamos que las máquinas de anestesia estén adecuadas. Por eso nosotros le hacemos un chequeo previo a las máquinas de anestesia antes de usarlas. Eso es antes de la pandemia y durante la pandemia. Siempre se hace eso. ¿Por qué? Porque una catástrofe por una mala previsión de la máquina de anestesia es fatal, ¿no? A raíz de ello, la ASA no recomienda el despliegue alterno de una máquina de anestesia para el uso como un ventilador mecánico, pero el hecho que no la acepte no quiere decir que no se haga, ¿no? Se está haciendo con las condiciones y con las previsiones del caso, puesto que tenemos que tener tenemos que tratar de cubrir todos los detalles en el caso ocurra alguna necesidad, como por ejemplo que estás durante un trabajo de anestesia o estás utilizando la máquina de anestesia y empiezan a fallar los sensores, empiezan a aparecer imágenes diferentes que uno llega a reconocer en los monitores. Entonces, como puede ocurrir, satura cero o frecuencia cardíaca cero, cuando el paciente tú lo ves por medios clínicos lo encuentras bien. Entonces hay un problema de la máquina. Tendrías que tener un personal específico para que en ese momento le dé atención. Con respecto al EPP, es algo que ya está muy conversado. Hemos conversado específicamente cómo ponértelo, dónde sacártelo, cómo sacártelo. El EPP es una gran barrera que nos ayuda a nosotros, desde la máscara hasta las botas, hasta los mandilones y todo equipo especial, ¿no? Y la última recomendación en líneas generales que hace el ASA es completo los bloqueos neuroaxiales, que es uno de los procedimientos anestésicos que posiblemente generen menos riesgo, puesto que el bloqueo neuroaxial, si estás bien protegido, por decir en el caso de un bloqueo neuroaxial para una cirugía de codo o una cirugía de hombro, guiado con ecografía o de una manera con neuroestimuladores, podría representar menos riesgo que una intubación. Una tensión de uso de una raquidia, una peridural para una tensión, ya sea una cirugía traumatológica o una cirugía ginecológica, podría ayudar. Pero de esto es lo que, bueno, es una recomendación muy general, ¿no? También la escala de activaciones de emergencia de anestesiología da algunas recomendaciones con respecto a las intubaciones, puesto que las intubaciones en COVID actualmente están tomando cada día más interés, ¿no? No voy a mencionar acá los parámetros en los cuales cuándo debo intubar, ni cuándo debo extubar, porque son parámetros netamente clínicos que corresponden a otras especialidades. ¿Tenemos que saberlas? Sí, tenemos que saberlas. Como por ejemplo, de que nosotros debemos evitar las intubaciones de los pacientes que llegan, bueno, si llega un paciente al hospital con una dificultad respiratoria muy intensa, con una saturación muy baja, tenemos que intubar de manera de emergencia, pero esos no es la gran mayoría. La gran mayoría son aquellos pacientes que llegan al hospital y van aumentando su necesidad de oxígeno, se van desmejorando. Entonces nosotros para ello planeamos ya un procedimiento anterior. Sabemos que ese paciente está yendo mal por los parámetros que tenemos. Si estamos utilizando ventilación mecánica no invasiva o si estamos utilizando ventilación mecánica de alto flujo, de bajo flujo, y según ellos, según los parámetros que vamos viendo y los análisis de laboratorio, vemos y decimos, bueno, sí, este paciente posiblemente ingrese a ventilación mecánica muy pronto. Y se prepara, y se activa, y se empiezan a cubrir todos los detalles. Una de las cosas que nosotros tenemos que procurar es que si un paciente ya está requiriendo mayor cantidad de oxígeno, su saturación es menor de 92, tenemos que empezar a tomar acciones con respecto a él. Tratar de que el paciente llegue a desmejorar y que sea un cuadro de emergencia. Para ello necesitamos de que la persona más capacitada, no necesariamente el anestesiólogo, puede ser un médico internista, puede ser un médico emergencista, puede ser un médico general, que tenga mayor experiencia, que haya hecho alguna intubación previa, sea quien lidere y sea quien dirija, ¿no? Lo que queremos es evitar, como les dije hace un momento, la contaminación del área, evitar que no haya tanto aerosol
y tratar de estar separados, ¿no? Las camas de las unidades de trauma shock, de UCI, de hospitalización, tienen unas medidas ya estándar de 9 metros cuadrados por cama, en las cuales nosotros tenemos que tomar en consideración para que las pacientes estén protegidas, las personas estén protegidas, ¿no? Una vez que ya el paciente está, ya sabemos que lo vamos a intubar, lo que se sugiere muy fuertemente es el inicio de intubación con inducción de secuencia rápida. La inducción de secuencia rápida utiliza medicamentos específicos, pero estos medicamentos específicos no vienen al caso explicarlos al detalle, puesto que el medicamento que se utiliza depende mucho de cómo se encuentra el paciente. Se puede hacer ketamina con midazolam para una inducción de secuencia rápida. En el caso que yo tenga un paciente con las funciones vitales desmejoradas, venidas a menos. Pero si tengo un paciente estable, yo podría utilizar propofol o algún relajante muscular que me podría ayudar. El propofol sí con mucho cuidado, puesto que condiciona disminución de frecuencia cardíaca, disminución de presión arterial. Entonces, los medicamentos a usar en una intubación de secuencia rápida van relacionados directamente al estado general del paciente, que es lo que tenemos que valorar de primera instancia, ¿no? Tratar de no usar las bolsas de resucitación, puesto que genera aerosoles. Por eso es que se utiliza la secuencia rápida, para que sea en una única, en un único intento. La secuencia rápida se llama secuencia rápida porque en menos de un minuto estás intubando al paciente, pero no empieza ahí. Esta empieza mucho tiempo antes, por lo menos una media hora antes de preparación con el paciente. Se sugiere utilizar siempre un laringoscopio, un videolaringoscopio, porque también nos protege a nosotros, nos da mayor lejanía con el paciente, estamos más alejados. Y si este videolaringoscopio, porque actualmente hay videolaringoscopios con la cámara dentro de él, hay otros que tienen la cámara en una parte externa, en un monitor al lado, en la cual nos ayudaría mucho mejor, ¿no? Ahora, si uno tiene un paciente en el cual sabe que requiere una monitorización especial, ya sea con una línea arterial, con un catéter venoso central, lo ideal es que todos esos procedimientos se hagan junto con la intubación. ¿Por qué? Porque ahorras equipo de protección, ahorras tiempo, disminuyes el riesgo del personal que te rodea. Entonces, lo que se recomienda es que si tú tienes un paciente crítico y sabes que lo vas a intubar y sabes que lo vas a tener que monitorizar, lo ideal es que todo eso lo hagas en un solo momento, ¿no? También una recomendación importante es que al momento que termina de realizar todo esto, haya alguien, ya sea adentro o afuera, protegido, pero que te ayude al momento del retiro del EPP, puesto que se ha encontrado de que una de las mayores causas de contaminación y reinfección es el mal retiro del equipo de protección personal. Como les mencioné hace un momento, al momento de ya decidir de que vamos a realizar la intubación, tenemos que tener en cuenta algunos detalles importantes, puesto que los detalles son los que van a hacer posteriormente la diferencia. Siempre es bueno tener un ambiente para intubación, donde lo vamos a intubar. Como les dije, lo ideal es que no sea una intubación de emergencia en el cual estamos todos apurados corriendo. Lo ideal es programar esa intubación. Y en esa área donde vamos a intubar, tener rotulado en la parte externa y que diga sale procedimiento de intubación. ¿Por qué? Porque alguien puede por error entrar a un área netamente contaminada. Y eso es lo que debemos evitar. Nosotros tenemos que protegernos de todas las formas posibles y mientras más protegidos estemos, es menor riesgo porque nosotros vamos a tener que regresar. No tenemos personal y tenemos que estar tratando de ir a casa, regresar. Si nos enfermamos, yo les aseguro que el que se enferma vuelve a regresar al hospital con las mismas o con mayores ganas. Entonces tenemos que protegernos. Otro detalle importante es que una vez que entramos a la habitación para la intubación, las personas que van a realizar la intubación tienen que ser las mismas personas que salen. No debemos estar haciendo intercambios de personas, no debemos estar entrando y saliendo.
Para ello, ya se ha dispuesto y se ha recomendado una cierta cantidad mínima y máxima de personas dentro de la habitación, cada uno con funciones diferentes, que en un momento se los pasaré a explicar. Tratar de que todo sea descartable, tratar de que tengamos lo mínimamente necesario, puesto que si tenemos muchas cosas también vamos a empezar a buscar, saber en qué lugar está cada cosa que vamos a requerir, ¿no? Para ello lo ideal es tener todo un kit con los medicamentos, con las jeringas precargadas. Las jeringas lo ideal es cargarlas desde afuera, saber el peso del paciente y los medicamentos que se dan por kilo de peso del paciente, cargarlas desde afuera de entrar al cuarto, tener todo a la mano, tener, si es necesario por una emergencia en ese momento, catéteres de diferentes números, sondas, guías y lugares para desechar lo que no vamos a utilizar en ese momento, ¿no? Como se menciona acá también, soluciones, principalmente cloruros, ¿no? Principalmente cloruros, adentro, afuera. Tratar de no utilizar teléfonos móviles, tratar de que una persona es la persona que te indique y se comunique con la parte externa. Algunos, tanto el pulsoxímetro, el estetoscopio, exclusivos, y que lo ideal es que el ambiente no solamente tenga succión empotrada, sino que tenga una presión negativa dentro del mismo con un cambio de aire de 12 veces por hora, ¿no? Cada 5 minutos. Al momento de realizar ya la intubación, el médico que va a liderar, aparte de hacer una valoración de la vía aérea, buscando la alineación de los ejes, buscando algún factor predictivo de vía aérea fácil o difícil, y si es que encuentra ello, lo ideal es conversar con el equipo antes y decirle, tengo esta sugerencia, algo estoy viendo acá, vamos a hacer esto, en la medida que yo haga esto, tú vas a hacer lo otro. Entonces, para ello es importante designar al médico o al anestesiólogo que tenga la mayor experiencia en la intubación y que se preparen antes. Estoy hablándole en el caso de que esta sea una intubación programada, puesto que una intubación de emergencia, en la teoría todos deberíamos saber cómo actuar. Pero en el caso de que sea una intubación programada, explicar a los mismos compañeros de trabajo qué es lo que pensamos hacer y qué es lo que podríamos hacer en el caso no resulte. Para ello, lo ideal es que en esa habitación que les mencioné hace un momento, máximo deben haber 5 miembros. Tres personas directamente relacionadas al paciente y 2 personas afuera. Una en la puerta y la otra en la antesala. ¿Por qué una persona en la puerta? Porque es la persona que va a estar de una manera como un circulante y también va a dar la voz de ayuda en el caso se necesite. Y la persona de afuera va a ser la persona encargada de no solamente traer medicamentos o algo que se necesite, sino también avisar a los otros colegas que vayan a ser requeridos en el caso se necesite, ¿no? Lo ideal es no realizar intubaciones despiertas, puesto que podría generar aerosoles al momento de que el paciente tose. Y para ello, como les mencioné hace un momento, antes de realizar la intubación es bueno reunirse entre el equipo, definir las funciones de cada uno de ellos y aparte de definir las funciones cada uno, ¿qué va a hacer qué, no? Cuando yo estoy dentro de sala de operaciones y estoy con todo el equipo de protección, como mi gran amigo el maestro, el doctor Ulloa, está con todo su equipo de protección, entonces la comunicación no es fácil, la comunicación tendría que ser en voz alta, tendría que yo decirle, necesito tal cosa o quisiera que hagas tal cosa, pero yo no tengo la seguridad de que esa persona me ha entendido o me ha escuchado. Entonces lo ideal es, se recomienda de que al yo dar una indicación, la otra persona me responde la misma indicación asegurándome que la comunicación es fluida. Debe haber también, aparte de ello, saber qué es lo que va a hacer cada una de las personas. Una de las personas va a ser la encargada de la intubación, otra persona de la administración de medicamentos, otra persona de la programación del ventilador mecánico, porque si vamos a intubar a un paciente, lo vamos a conectar a un ventilador mecánico. Entonces, todos los detalles, como les vuelvo a decir, acá los detalles son los que hacen la diferencia. Todos los detalles tienen que estar tomados, ¿no? Tratar de ventilar al paciente, salvo sea muy necesario. La cantidad de intentos que se debe hacer para una intubación endotraqueal se recomienda 2. Para la tercera, proceder con otro tipo, porque para ello regresamos a lo conversado antes, ¿no?
tenemos que tener en ese momento un plan A, un plan B, un plan C. ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, y eso está ya recomendado también no solamente por las guías europeas, sino por las guías de la Sociedad de Anestesiología. ¿Qué es lo que debe hacer en el momento de que no se puede intubar? ¿Qué es lo que se debe hacer en el momento que no se puede ni siquiera ventilar? Lo ideal es que cuando uno va a hacer la inducción de secuencia rápida, llevar a la parálisis general del paciente y proceder a la intubación. Cuando eso no se puede en una primera instancia y te ves en la necesidad de ventilar al paciente, utilizas tu máscara de resucitación, que la conocemos como AMBU, y entre dos personas hacer un sello hermético y poder ventilar al paciente. Se trata de alinear los ejes, se trata de volver a valorar, se vuelve a intentar, y si a pesar de ello no se puede, entonces tienes que pasar al plan B, en el cual se utiliza las máscaras laringias, ¿no? Las máscaras laringias, principalmente las máscaras laringias de segunda generación, puesto que las de segunda generación tienen una entrada para la introducción de sonda. Las máscaras laringias de segunda generación tienen una gran variedad de modelos y una gran variedad de formas. Lo importante es que sea, lo ideal es que sea una máscara de segunda generación en el caso que ocurran regurgitaciones. Y para eso, para evitar la regurgitación o el aumento de riesgo de aspiración, la segunda persona que te asiste es la persona que te va a realizar una presión a nivel laringio hacia atrás y hacia adelante para, uno, evitar eso y para todos también acomodar la laringe en la medida de que sea una laringe muy anterior. Una vez que se ha intubado al paciente, tú tienes que estar seguro, bueno, en el caso que utilices una máscara laringea, con máscara laringea, el problema de la máscara laringea es que no te ayuda mucho, puesto que luego lo tienes que intubar. La máscara laringea no puede estar mucho tiempo como un tubo endotraqueal. La máscara laringea, por su propia forma, realiza una compresión a nivel orofaringeo que podría generarte inflamación y necrosis en el uso excedido. Por eso es que tú requieres siempre intubar al paciente. Una vez que el paciente ya está, por decir, intubado, necesitamos de que tú confirmes por medio de la capnografía, la aparición de ondas de capnografía para estar seguro, y para estar muy seguro de que se intuba. Ahora, para ello, la persona que reconoce la onda de capnografía, en un primer momento va a saber que está bien intubado o no. ¿Por qué? Porque en el esófago también hay CO2. Y si tú vas e intubas esófago, te va a salir una onda de CO2. La diferencia está en que las ondas de CO2 del esófago son totalmente diferentes y en un momento empiezan a disminuir a comparación de una onda de capnografía de una zona de la tráquea. Esos pequeños detalles son los que tú ves al momento de intubar al paciente. Bueno, en el caso que ocurra la catástrofe de que no puedas intubar, que a pesar de ello no puedas ventilar al paciente, el cual es algo que nadie quiere, pero que si es que ocurre tienes que saber qué hacer. No puedes intubar, no puedes ventilar, entonces tienes que avisar a la persona, al cuarto miembro de tu equipo que está en la puerta, que vaya y avise al cirujano. Entonces, regresando a los detalles de un inicio, cuando tú vas a realizar y programar una intubación, tienes que conversar con tu equipo en el cual también tiene que estar una persona que esté a la alerta de realizar una cricotiroidectomía de emergencia. Y para ello tienes que tener todo lo necesario, todo el material para la cricotiroidea de emergencia. Por eso es importante que antes de realizar algún procedimiento deberíamos conversar entre todo el equipo, ¿no? Para ya casi concluir, algunos detalles con respecto a los filtros y a los tubos. El tubo tiene que tener un filtro especial y desde el tubo hasta la máquina tiene que en la máquina haber otro filtro especial para que la máquina misma no se contamine. Lo que queremos evitar es que la máquina se contamine, puesto que al momento de que se termina, el paciente mejora o es derivado a otra área, esa máquina se va a volver a usar. Se van a tener que necesitar y no vamos a desarmar toda la máquina para limpiar cada una de las cosas. Ya hay reportes con respecto a ello, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es proteger a la máquina con la mayor cantidad de filtros posibles. El momento de la intubación,
tener el tubo ya con el filtro y tener la jeringa precargada para el balón de compresión, el que conocemos como el CAF, ¿no? Bueno, es lo que mencionaba, el tubo tiene que estar con un filtro y corrugado con un filtro. Una vez realizada la intubación, envolver la hoja de laringoscopio. Ideal es que las hojas de laringoscopio, de video laringoscopio sean descartables y desechables. Y evitar siempre prever al momento de que vamos a hacer la intubación. Uno de nosotros tiene que fijarse que todas las partes de la máquina y los corrugados estén sellados, que no estén flojos, puesto que puede ser que una vez intubado empieza a darte las señales de alarma, tú buscas y no encuentras la razón por la que es y encuentras que el corrugado está salido, o que el tubo o que la línea de capnografía no está bien sellada. Entonces, esas pequeñas cosas hacen que tomes decisiones, y si tomas una decisión no adecuada podría ser fatal, ¿no? Estas son las recomendaciones en general que nosotros podríamos tener con respecto a una intubación para pacientes COVID, y eso sería todo por el momento. ¿Dispuesto a escuchar alguna pregunta? Gracias, doctor, por su exposición. ¿Tienen alguna pregunta? Ya. Queríamos preguntarle, doctor, ¿el videolaringoscopio que nos menciona es de recomendación para usarlo en todos los pacientes o solamente en los que son de intubación difícil? No, el videolaringoscopio es una herramienta en la cual actualmente se debería utilizar para todo tipo de paciente, puesto que disminuye la cantidad de intentos. Lo ideal es siempre intubar en una sola vez. Se ha demostrado ya de que el videolaringoscopio te reduce la cantidad de intentos y te ayuda también a que la intubación sea lo más, por decirlo entre comillas, limpia posible, ¿no? Ahora, a raíz de la enfermedad del COVID-19, el videolaringoscopio también te da, no es necesario que tú te acerques tanto al momento de intubar, puesto que tú tratas de observar la laringe. Con esto no, con esto puedes hacerlo de una manera más alejada y no tienes que estar acercándote tanto al paciente. Ahora, hay videolaringoscopios en los cuales tienen una pantalla en la parte posterior de la hoja, donde tú podrías ver, e igual vas a hacer vas a acercarte un poco, menos quizás que un laringoscopio común, pero igual te vas a acercar. Pero también hay videos laringoscopios que tienen una fibra óptica que está conectada a un monitor externo. Y por medio de ese monitor externo tú puedes mirar sin necesidad de acercarte al paciente, ¿no? Casi de una manera, casi parado podrías intubarlo, salvo pues con la experiencia del caso, ¿no? Sí, doctor, gracias. Tenemos una pregunta de la doctora López. Nos pregunta cuál es el periodo de intubación en caso de COVID, el tiempo requerido, y en caso de reintubación, y cuál es el riesgo de fracaso. A ver, cuando uno va a intubar un paciente, se recomienda la inducción de secuencia rápida. La inducción de secuencia rápida, tú la tienes que hacer al momento solamente del procedimiento de intubación, es en menos de 1 minuto, que es lo que te demora en administrar los medicamentos y en realizar la intubación. Pero esa inducción de secuencia rápida que dura 1 minuto no inicia ahí, inicia en tu preparación anterior, que puede ser una media hora, 20 minutos, lo que tú tardes en coordinar con los demás trabajadores, con las demás personas que van a intervenir. Y una vez que tú ya has copado los detalles, porque yo siempre menciono esto de los detalles, porque justamente en los detalles ocurren los errores. Cuando nosotros analizamos y vemos hacia atrás qué es lo que pudo haber pasado, por qué nos equivocamos o por qué salió mal algo, la respuesta está justamente en los detalles. Entonces, en una inducción de secuencia rápida, que dura 1 minuto, es solamente la intubación. El pre es tratar de tener todos los detalles posibles. Una vez que ya está intubado el paciente, tienes que valorar cómo el paciente está, porque el paciente muchas veces genera cambios hemodinámicos solamente por la intubación. Entonces, esos cambios hemodinámicos tenemos que valorarlos y tenemos que saber. Y nosotros, al momento de poner alguna medicación, sabemos qué es lo que va a pasar. Por eso le mencionaba en más de una ocasión que es importante saber qué medicamento se va a usar para una inducción de secuencia rápida.
porque eso va relacionado a cómo está mi paciente. Si el paciente está chocándose, no voy a utilizar propofol. Mejor utilizo ketamina. Pero si no tengo relajante muscular no despolarizante y tengo solamente polarizante como la succinilcolina, pero el paciente está con el potasio muy alto, entonces lo vuelvo a valorar mejor. Hay inducciones de secuencia rápida, lo ideal es, pues, antiguamente se utilizaba ketamina con midazolam, actualmente se utiliza rocuronio, fentanilo, dexmedetomidina o si no, sugamadex. Eso depende del paciente. Y ahora, con respecto a la pregunta de cuándo volver a intubar, para volver a intubar tendría que haberlo extubado. Entonces, retomando la pregunta es, ¿en qué momento extubar al paciente? Entonces, yo lo extubo al paciente cuando yo estoy viendo de que tengo que asegurarme de que estoy en vía aérea. Uno, tengo que asegurarme de que no esté muy profunda, el tubo no esté muy profundo porque empiezo a ventilar un solo pulmón. Tengo que asegurarme que no haya cambios hemodinámicos al momento de la intubación por el procedimiento mismo. Entonces, si yo encuentro algo que no está bien, o que posiblemente la intubación esté muy salida, esté en laringe y no esté en tráquea, entonces tengo que primero, antes de extubar, tengo que valorar por qué no estoy ventilándolo bien. Si a pesar de ello, lo importante y lo bueno de tener una vía aérea, de un paciente intubado, es que tu vía aérea está segura. Entonces, no intubamos para extubar, ¿no? Intubamos y si vemos conveniente volver a menos que el tubo pues se tapone, el tubo se llene de secreciones, entonces lo extubo para darle intervención a la razón por la cual yo estoy extubando. Y después de ello, tratar de intubarlo de manera inmediata o casi inmediata, porque la decisión que tomamos de intubación, de intubar al paciente, es porque requiere un suplemento de oxígeno externo. Entonces, si tú me dices en qué momento vuelvo a intubar, bueno, si yo he intubado a un paciente, tengo que corregir el problema que no me he percatado y volverlo a intubar de la manera casi inmediata, ¿no? Salvo ocurra algo catastrófico, ¿no? Que me impida intubar. Que empiece a sangrar, que haya un espasmo muy grande a nivel bronquial, o lo que ocurre, nosotros lo que conocemos cuando a veces utilizamos fentanilo, que es muy infrecuente, que es el tórax leñoso, que también implica utilizar otro tipo de estrategias para recurarlo, ¿no? Ok, doctor, y en el caso de la máscara laringia, si le colocamos la máscara laringia, ¿cuánto tiempo después intenta volver a intubarlo? Las máscaras laringias son dispositivos en los cuales tú insuflas una buena cantidad de aire para que genere una presión. Actualmente hay jeringas que te dicen cuánto de aire tiene para cada tipo de máscara según el tamaño, ¿no? Porque hay máscaras laringias para niños, adultos, para pequeños tamaños, que están divididas por kilos. Entonces, lo que hace la máscara laringia es comprimir toda la orofaringe. Y esa compresión larga, por más de 1 hora, 2 horas, ya te genera inflamación. Te puede generar necrosis. La máscara laringia no es una máscara para una cirugía larga de 8 horas. Para eso lo tienes que intubar. La máscara laringia aparece para salvar, cuando no puedes intubar o cuando de primera instancia necesitas hacer una resucitación casi inmediata, ¿no? No es recomendable una máscara laringia más de 45 minutos, 1 hora. Y ahí volvería a intentar la reintubación. Claro, tienes que volver a valorar, o sea, eso te sirve para ganar tiempo, nada más. Tienes que volver a valorar todo desde un inicio, ver con respecto a tus parámetros de vía aérea, tus ejes, tus distancias, porque en la teoría, si llega un paciente para salvarlo, a veces no tienes el tiempo de valorarlo y solamente lo intubas. Perdón, solamente le pones la máscara laringe. Tenemos otra pregunta de la doctora Villar. Dice, las guías de reintubación. Doctora Villar, no entiendo muy bien su pregunta. ¿Podría decirla oralmente, Sí, por favor? Sí. quería preguntar al doctor Mujica si es que las guías recomiendan la reintubación, porque había leído que no es recomendable. No lo escucho. Las guías, perdón, ¿qué? ¿Recomiendan la reintubación? Claro, eso es lo que estoy mencionando hace un momento. Lo ideal es no reintubarlo. Claro, lo O ideal sea, la pregunta que me hicieron fue, ¿en cuánto tiempo lo reintubo?
¿Me entiendes? Entonces, si tú me preguntas en cuánto tiempo lo reintubo y yo veo que hay algo, lo ideal es reintubarlo en ese momento, dada la emergencia, puesto que tú estás yendo a intubar por alguna razón. Pero si tú me dices de una manera programada, si yo estoy realizando una intubación de manera programada y puedo esperar, bueno, entonces espero. ¿Me entiendes? Pero en el caso de una emergencia, como me mencionaron, bueno, al menos eso yo entendí en la pregunta, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Yo. Buenos días. Aló. Sí, Buenos días. Ya. Buenos días, doctor Mujica. Quería hacerle una consulta. Estamos usando PAFIs muy bajos en la emergencia, porque los pacientes llegan ya casos severos ya. Mi consulta era, ¿cuánto es el PAFI mínimo en el cual podemos meter a un paciente en intubación para que aún tenga la probabilidad de que pueda salir de esa intubación? O sea, ¿cuánto mínimo podemos decir, sí, todavía hay una probabilidad alta de que salga si lo intubamos, o que no, ya no había mucha probabilidad de que salga este paciente con este PAFI? Tú me estás... A ver, con respecto a los valores gasométricos, me estás hablando de PAFI, lo ideal es que, como lo mencioné hace un momento, todas las intubaciones deben ser programadas, y para programar tengo que yo valorar primero si es una ventilación no invasiva de bajo flujo o una ventilación no invasiva de alto flujo. Si yo he encontrado de que tengo un PAFI menor de 200, o que yo necesito más de 4 litros para tener una saturación más de 92%, tengo que empezar a valorar que ese paciente sea candidato a intubación. Entonces, un PAFI menor de 200 ya es indicativo de iniciar este suplemento ventilatorio externo, ¿no? Y bueno, el pronóstico es que nosotros a veces decimos, mientras más temprano ingrese a ventilación mecánica, más rápido va a salir. Lo ideal es que estas etapas previas, lo que no se quiere es tratar de llevar la ventilación mecánica, ¿no? Muchas veces, lo que pasa es que aquí no tenemos con frecuencia soporte respiratorio de alto flujo, pero en otros lugares está mejorando mucho el alto flujo sin necesidad de llegar a ventilación mecánica. Doctor, y para decir que un paciente tiene que pasar a ventilación mecánica, ¿nos guiamos solamente del PAFI o hay algunos otros parámetros? No te escuché bien. Para nosotros decidir que un paciente ya necesita ventilación mecánica, ¿nos guiamos solamente del PAFI o existen otros parámetros, algún score, algo para decir que ya a ventilación? Claro, depende el tipo de ventilación mecánica que tú estás, perdón, el tipo de ventilación no invasiva que tú estás utilizando. Puede ser que estés utilizando ventilación mecánica no invasiva de bajo flujo, ventilación mecánica de alto flujo. Entonces, según lo que tú estás en ese momento utilizando, vas a tener valores con respecto a cada uno de ellos. Hay un índice, el índice de ROX, que te sirve mucho para ventilación mecánica no invasiva. Y eso te da un buen parámetro para saber en qué momento ya debería pasar a ventilación mecánica, ¿no? Ese es un índice. Hay otros índices que utilizamos para... perdón. ¿Me ven? Sí, doctor. Ok. Hay otros valores que, como son la gasometría arterial, bueno, y a veces no tenemos ni siquiera gasometría arterial y lo valoramos del punto de vista clínico, ¿no? Pero al momento que nosotros vamos a decidir la intubación de pacientes, no solamente tomamos un parámetro, ¿no? Tenemos que valorar también al paciente completo, no solamente con un análisis. Claro que el análisis gasométrico te va a ayudar un montón, ¿no? Pero para ello depende mucho de qué es lo que también contamos a la mano. Si tenemos solamente cánula binasal, obviamente que nuestros parámetros ventilatorios van a desmejorar si es que no tenemos un dispositivo de mayor flujo, ¿no? Una máscara de reservorio, una máscara simple, o una máscara Venturi, que tampoco son recomendados por la cantidad de aerosoles que eliminan. Lo ideal es tener
altos flujos que ya se ha demostrado que ayudan bastante, ¿no? Y algunos, como las cánulas binasales de alto flujo, que te dan 50, 60 litros por minuto, retrasan el ingreso a ventilación mecánica de los pacientes. Ok, doctor, gracias. ¿Alguien tuviera alguna otra pregunta? Cristian, no sé si puedes ayudarme en una pregunta referente una vez que ya está intubado, el patrón ventilatorio. Nos guiamos mucho también de la ventilación minuto. No sé si eso es parte de tu área o ya es manejo intensivista. ¿Te refieres a ver, hay parámetros que nosotros tenemos que tener al momento de la intubación? Cuando vamos primero tenemos que ver si el paciente es obeso, si el paciente es delgado, porque vas a programar a la máquina según, los parámetros ventilatorios se programan según el paciente. Y si es un paciente obeso, tienes que basarte en el peso ideal, ¿no? Cuando nosotros programamos la máquina, actualmente están programando con 8 mililitros por kilo de paciente aproximadamente. Hay algunos que le dan hasta 10, otros que le dan 6, en promedio 8. Entonces, los parámetros ventilatorios de la máquina ventilatoria, que son diferentes, que son muy similares a los de la máquina de anestesia, están en relación al paciente. Entonces, lo que yo tengo que programar a la máquina para un volumen X, esperando que el paciente me dé un volumen muy cercano. Por ejemplo, si yo programo al paciente con un volumen tidal de 400, la máquina le va a dar 400 y el paciente te va a responder con, ojalá, 400, pero a veces es menos. Entonces, según cómo tú vas llegando a los parámetros ventilatorios, vas corrigiendo los mismos, ¿no? Puedes aumentar el PIB, puedes mejorar tu presión soporte, puedes aumentar tu frecuencia respiratoria. Entonces, según lo que tú quieres llevar al paciente, según la enfermedad de fondo, porque también tienes que valorar qué es lo que tiene. Es diferente intubar y manejar los parámetros ventilatorios en un paciente COVID que un paciente con una fibrosis pulmonar o en un paciente con fibrosis pulmonar y COVID. Entonces, el pulmón actúa de diferentes respuestas ante diferentes patologías, ¿no? Ok. Dime, otra pregunta. Referente al inicio de la medicación preanestésica, claro, lo ideal es tener una intubación programada, pero a veces son raros los casos que tenemos de emergencia y utilizamos midazolam. Quería, por favor, que me expliques, ¿no? ¿Cuál es la dosis que podemos empezar? Porque, claro, hay varios manejos, ¿no? Pero entonces quería de tu exponencia que nos informes el cuánto es por kilo, ¿no? Cómo debe ser, ya que no tenemos mayor arsenal de medicamentos para usar en nuestra emergencia. ¿Solamente hay midazolam actualmente? Actualmente sí, sé que relajantes musculares no hay. Y los otros medicamentos no los, supuestamente no nos brindan porque ya no debemos de intubar, ¿no? Pero en una guardia tuve que hacerlo porque iba a ser referida para una clínica, la paciente. En la clínica te pedían que el paciente llegue intubado. Exacto. Y Ya. tuvimos que bolsearlo. Claro. Porque no teníamos ya ni siquiera ventilador. Ya. La inducción de secuencia, con respecto a los medicamentos específicos de inducción de secuencia rápida, antiguamente, porque la secuencia rápida no es algo actual, es algo muy antiguo, se utilizaba ketamina con succinilcolina. Actualmente, para nosotros los anestesiólogos, la ketamina es un medicamento fabuloso, te sirve para todo. Actualmente le están encontrando más propiedades a la ketamina. Y la succinilcolina es un medicamento que en su momento también sirve mucho porque es un relajante muscular despolarizante de muy corto tiempo de acción. Tiene una latencia muy corta también y eso ayuda en el momento que tú vas a necesitar hacer una intubación en un paciente literalmente así, entre comillas, sano, ¿no? Con el tiempo ha ido cambiando el uso de medicamentos, han aparecido medicamentos, se han hecho más extendidos algunos medicamentos y entre ellos tenemos los relajantes musculares no despolarizantes, principalmente el becuronio, ¿no? Porque fue uno de los primeros en salir. Con el tiempo, el becuronio tiene un tiempo de acción de aproximadamente de 2 minutos, perdón,
de casi 2 minutos. Entonces, si tú vas a intubar a un paciente y le pones el becuronio, tienes que esperar casi 2 minutos para que los receptores estén copados en su totalidad y puedas tú realizar una intubación de manera adecuada. Vieron de que era mucho tiempo, y coincidentemente apareció por el uso de la inducción de secuencia rápida, hicieron el rocuronio. Lo que significa rocuronio significa R de rápido, O de onset, rapid onset, que significa rocuronio, que es un análogo del becuronio. Entonces, el rocuronio tiene 45 segundos de activación. En 45 segundos, el paciente ya está completamente relajado. ¿Cuál es la diferencia del rocuronio con la succinilcolina? Que la succinilcolina te puede generar trismus, te puede generar pequeñas fasciculaciones, te aumenta el potasio extracelular. Entonces, los relajantes musculares no despolarizantes no generan eso. Por eso es que se empezó a utilizar aquello. Ahora, al momento de la inducción, una inducción programada, tú utilizas no solamente un relajante muscular, utilizas un hipnótico. Y el hipnótico que se utilizaba con frecuencia era el propofol. El propofol te genera disminución de presión arterial, te genera disminución de frecuencia cardíaca, y si es un paciente chocado, lo vas a llevar más a la depresión que otra cosa. Entonces el propofol en cantidades leves o moderadas podría condicionarte más problemas. Entonces regresamos a la ketamina. La ketamina podría ayudarte mucho al momento de hacer ketamina con rocuronio, te va bien. Entonces, como te mencionaba hace un momento, el tipo de medicamento que se va a usar es directamente proporcional a tu paciente. ¿Cómo llega a tu paciente? Si tú tienes un paciente que tú ves que va a intubarse en las siguientes 6 horas, en las siguientes 8 horas, puedes programar y podrías, si sus funciones están estables, pues empezar con medicamentos, hasta podrías usar propofol. Con respecto al midazolam que me mencionas, el midazolam, la dosis es de 15 a 30 miligramos por kilo de peso. En este caso, lo ideal es que si quieres llevarlo a una parálisis total, llévalo a la dosis más alta. Te sugeriría que si vas a utilizar midazolam, lo utilices en combinación con fentanilo. El fentanilo a dosis de 3 o 4, porque igual lo vas a intubar, ¿no? La dosis de fentanilo no es 3 o 4, la dosis de fentanilo es 1.5 a 2. Pero tú lo llevas a la dosis alta. Igual, los relajantes musculares, cuando tú utilizas un relajante muscular no despolarizante como rocuronio o becuronio, para intubación de secuencia rápida, lo utilizas al doble de su dosis normal. En este caso también, si vas a terminar y tienes la seguridad de que el paciente lo vas a intubar, utiliza dosis más altas. Ya. Dime, y es ketamina con rocuronio, pero ahí es por kilo de peso. Claro, todos los medicamentos anestésicos. ¿Cuánto es de ketamina y rocuronio, no? O sea, para yo tener ya. Ya. Normalmente, cuando utilizas ketamina, la ketamina para dosis de intubación, tienes que tener mucho cuidado porque la dosis es muy alta y te puede generar otros problemas. Te va a generar una descarga enérgica importante, te puede generar taquicardia, te va a generar hipertensión. Entonces, es mejor utilizarlo como hipnótico que utilizarlo como inductor. Y para ello tú puedes utilizar una dosis de 1.5 a 2 miligramos por kilo de peso. Y el rocuronio, si es que tienes rocuronio, utilizarlo a una dosis mayor, ¿no? Una dosis doble. Pero para ello vas a necesitar casi un frasco entero de rocuronio. No sé si hay muchos en el hospital, sé que no hay a nivel mundial. La dosis de rocuronio para dosis de inducción de secuencia rápida es 1.2 miligramos por kilo de peso. Ya, y todo eso diluido en un cloruro Directo. Directo en bolo. Claro. La ketamina sí la diluyes, el rocuronio no. El rocuronio lo pasas directo. Ya, el rocuronio y la ketamina. Ya. Y el midazolam, cuando dices 15 a 30 miligramos, ese sí también le pasa, bueno, nosotros le iniciamos en bolo, cuando usamos la medicación, la inducción. ¿Es recomendable en bolo o en diluido? No, Tal vez también. en Todos, desde el punto de vista farmacocinético, farmacológico, siempre lo ideal es diluir algunos medicamentos, ¿no? Lo que, por ejemplo, yo nunca diluyo es la atropina.
La Claro. atropina para bradicardia yo no la diluyo. ¿Por qué? Y está escrito también, la atropina diluida te genera un efecto paradójico de rebote, que en vez de llevarte a la taquicardia que buscas, te lleva a la bradicardia. Entonces, la atropina lo ideal es siempre, perdón, siempre directa y en bolo. Ya. Ok, ya. Gracias, Cristian. Doctor, y si solamente, usted mencionó que le ponemos midazolam con fentanilo si vamos a intubar al paciente luego, ¿no? Pero en nuestro hospital probablemente algunos pacientes no los lleguemos a intubar. En ese caso, para sedar a los pacientes, ¿les colocaríamos solamente el midazolam o el midazolam con el fentanilo? ¿Cómo no entendéis? Vas a intubar a un paciente y solo tienes midazolam. No, tenemos los pacientes que están saturando en el hospital, pero no tenemos la seguridad de que los vamos a intubar porque no tenemos ventilador, pero queremos sedarlos. Y en ese caso usamos solamente el midazolam o el midazolam con el fentanilo. Vas a sedar a un paciente que está con dificultad respiratoria. Ajá. Ese es riesgoso, puesto que todos los... si te vas a estar midazolam, el midazolam a dosis moderadas te genera depresión respiratoria. Entonces vas a inhibir el centro respiratorio y el centro respiratorio es lo que le está haciendo a él respirar. Entonces, no sería producente, ¿no? No ¿Podríamos ayudaría dar mucho. dosis mínimas de midazolam o no es recomendable? No. Dosis mínimas para sedarlo y que esté más tranquilo, pero no ayudaría mucho porque su sensación de falta de aire va a ser que le va a ganar. Y Entonces va a no estar deberíamos más... usarlo en ese caso. Lo ideal es aumentar el flujo de oxígeno, ¿no? Claro, El ok. problema que tiene es cantidad de oxígeno en sangre. Y si tienes paciente, para que tenga esa sensación, debería tener una saturación baja. Ajá, sí. Porque esta enfermedad tienes hipoxemia silentes. Y tú crees que estás bien, pero estás saturando 90. Entonces, para que sea consciente, esa falta de aire debería ser mucho más baja. Entonces, si de por sí ya está muy baja, 80, 78, no sé, y tú le das un ansiolítico buscando tranquilizarlo, vas a generar más bien un riesgo mayor en la medida de que podrías deprimirlo. Exacto. En ese caso, lo ideal es regresar a la razón por la cual está así. Y en este caso es la sensación de falta de aire, por la disnea que tiene, por el problema pulmonar que tiene, y mejorar su ventilación, ¿no? Ya sea con una cánula binasal o una máscara de reservorio, y revalorar qué es lo que vas a hacer después en la medida que el paciente mejore o no. Claro, pero si el paciente ya está con máscara de reservorio a 15 litros, si nosotros le ponemos el midazolam, vamos a hacer que se deprima más, que baje más la saturación. Pero en ese caso, claro, ya, ahí en ese caso lo que tienes que hacer es una valoración de sus análisis de gases arteriales para saber cómo está en ese momento. Posiblemente tenga un PAFI ya muy bajo y estás con una frecuencia respiratoria muy alta, entonces tengas todas las indicaciones de llevarlo a una ventilación mecánica invasiva, o, que sería lo ideal, probar con una ventilación no invasiva, ¿no? De alto flujo, que lastimosamente no tenemos, ¿no? ¿Puedo acotar que la doctora María Cristina hace hincapié en eso? Porque sí, tenemos en nuestra casuística pacientes ancianos, geriatras, mayores de 70 años, con múltiples factores de riesgo, no candidatos a ventilador, no candidatos a ser aceptados en ningún otro centro. Entonces, por eso es que sí, están con una frecuencia respiratoria mayor de 30, están con un PAFI de 50, ¿no? Están disneicos, polisneicos. Entonces, en esos se estaba utilizando, ¿no? La combinación, pues, de midazolam con fentanilo en algunos casos, ¿no? O solo midazolam. Que claro, es justamente solo para ayudarlos mínimamente, ya que sabemos que no van a ser candidatos a otras terapias, estos pacientes. Eso sí es valoración del médico tratante, ¿no? No, Así es. yo no te podría dar una recomendación con respecto a ello, puesto que el médico tratante es el que valora de manera conjunta e integral al paciente en ese momento. No te podría dar una opinión
ni desfavorable ni favorable con respecto a ello. Lo que yo te podría decir es que hay que reanalizar y revalorar lo que en ese momento tiene el paciente, y según lo que tiene, las propuestas de trabajo son A, B, C, D, ¿no? Ok, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok, doctor, le agradecemos mucho por su ponencia del día de hoy. Gracias. Muy amable, muchas gracias, encantado. Hasta luego. Listo, chao, Cristian. Gracias a todos por acompañarnos hoy día. Chao César, gusto verte. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, gracias a todos. Sí. Ay, ay. Ujú. Gracias, doctora. Hasta luego. Sí, doctora, si nos puede ayudar con la difusión de las sesiones sería ideal. Gracias.